La oscuridad era absoluta, un vacío frío donde mi conciencia flotaba sin forma ni propósito. Recordaba el final, el sabor amargo de la soledad en un trono construido sobre cadáveres. De repente, una luz cegadora desgarró las sombras y una presión insoportable me empujó hacia adelante. Mis pulmones se llenaron de aire por primera vez y solté un grito que no reconocí como mío. Manos cálidas y delicadas me envolvieron, alejándome del frío del nuevo mundo. Miré hacia arriba y encontré los ojos llorosos de una mujer que me miraba con un amor infinito. Ella susurró mi nuevo nombre, Arthur, con una voz que sonaba como una melodía de paz. A su lado, un hombre robusto gritaba de alegría mientras intentaba no aplastarme con su entusiasmo. Pronto comprendí que mi vida anterior como el Rey Grey había terminado de forma definitiva. Pasé los primeros meses observando, analizando este mundo que parecía sacado de una leyenda antigua. Descubrí que la energía que movía este mundo no era el ki que yo conocía, sino algo llamado maná. Mientras mis padres dormían, yo comenzaba mi entrenamiento secreto en el silencio de la noche. Cerraba los ojos e intentaba sentir las partículas de maná que flotaban en el aire a mi alrededor. Era una sensación vibrante, como si miles de luciérnagas invisibles rozaran mi piel. Si lograba atraer esas partículas hacia mi plexo solar, podría formar un núcleo de maná. Mi cuerpo de infante era débil y mis canales de maná eran tan finos como hilos de seda. Cada vez que intentaba absorber energía, un dolor agudo recorría mis extremidades. Pero yo era un rey, y la disciplina era la única herramienta que nunca me había fallado. Durante el día, veía a mi padre practicar técnicas de combate en el patio trasero. Él era un aumentador, usando el maná para fortalecer sus músculos y dar golpes devastadores. Mi madre, en cambio, era una emisora, capaz de usar el maná para cerrar heridas y aliviar el dolor. Venía de un linaje talentoso, lo que significaba que mi potencial en este mundo era ilimitado. Decidí que no me conformaría con ser solo uno de los dos. Dominaría todas las facetas de la magia. Meses después, finalmente logré reunir una cantidad significativa de maná en mi pecho. De repente, sentí que la energía se volvía inestable, como una tormenta atrapada en una botella. El maná comenzó a girar violentamente, succionando el aire de la habitación hacia mi cuerpo. Mis huesos crujían bajo la presión y sentí que mi núcleo estaba a punto de estallar. Intenté suprimir la reacción, pero mi pequeño cuerpo ya no podía contener tal magnitud de poder. Una onda de choque masiva emanó de mí, destrozando la cuna y agrietando las paredes de madera. Escuché los gritos de mis padres corriendo por el pasillo hacia mi habitación. Se detuvieron en seco al ver el desastre y a su hijo ileso en medio de los escombros. Mi padre me tomó en sus brazos, temblando mientras revisaba si tenía alguna herida. No podían entender cómo un bebé de apenas un año había causado tal nivel de destrucción. A partir de ese día, mi entrenamiento dejó de ser un secreto absoluto para convertirse en una realidad inevitable. Mi padre comenzó a enseñarme los fundamentos del combate, sorprendido por mi asombrosa coordinación. Cada movimiento que él me mostraba, yo ya lo había perfeccionado en mi vida anterior. La biblioteca de la casa se convirtió en mi santuario, devorando libros sobre la historia de Dikaten. Aprendí sobre los 3 reinos y la frágil paz que existía entre ellos. Sabía que el poder que estaba cultivando sería necesario para proteger a esta familia que ahora amaba. Los años pasaron rápido, y mi control sobre el maná creció hasta superar a cualquier adulto de la zona. Pero el destino tiene una forma curiosa de interrumpir la tranquilidad con la violencia. Un viaje planeado hacia la ciudad de Cyrus se convirtió repentinamente en una pesadilla de acero y gritos. El carruaje fue emboscado por bandidos despiadados que no buscaban solo nuestras pertenencias. Me lancé a la batalla, usando mi pequeña estatura y mi magia para desorientar a los atacantes. Sin embargo, un paso en falso cerca del borde del acantilado cambió el rumbo de mi vida para siempre. Sentí el vacío bajo mis pies y el grito desesperado de mi madre mientras caía hacia la oscuridad. En medio de la caída, una presencia antigua y poderosa comenzó a resonar en mi mente. No era un humano, ni un elfo, sino algo que pertenecía a una era olvidada por el tiempo. Al tocar el fondo, no encontré la muerte, sino un destino que me obligaría a dejar atrás todo lo que conocía.
Una voz profunda retumbó en las paredes de la cueva, preguntándome quién era realmente el alma que habitaba ese cuerpo. Me quedé paralizado frente a la inmensa silueta que emergía de la oscuridad de la caverna. Mis sentidos de combate gritaban peligro, pero mi cuerpo de niño apenas podía sostenerse en pie. De las sombras surgió un ojo dorado gigantesco que parecía leer cada rincón de mi alma. Era un dragón, una criatura de leyendas que no debería existir en este mundo conocido. La voz de la dragona, a quien llamé Silvia, resonó telepáticamente en mi mente con una calidez maternal. Ella estaba herida, con una marca oscura de corrupción extendiéndose por su hermoso cuerpo albo. Decidí quedarme con ella durante meses, ayudándola mientras ella me enseñaba los secretos del maná. Silvia me reveló que yo no era un simple humano, sino alguien con una conexión especial con el cosmos. Un día, un grupo de magos oscuros rastreó su energía y rodeó la entrada de nuestro refugio. Silvia sabía que su tiempo se agotaba y que debía protegerme a toda costa. Ella me entregó su voluntad de bestia, un regalo de un poder inmenso que grabó en mi propio núcleo. Con un último empujón mágico, me lanzó a través de un portal, sacrificándose para salvar mi vida. Desperté en medio de un bosque denso, rodeado de árboles que parecían tocar las nubes. Escuché un grito agudo de terror que venía de entre la maleza cercana. Al acercarme, vi a un grupo de traficantes de esclavos rodeando a una pequeña niña con orejas puntiagudas. Mi sangre hirvió al ver tal injusticia y no dudé ni un segundo en atacar. Utilizando las técnicas de mi vida pasada, incapacité a los captores con una precisión quirúrgica. Me acerqué a la niña elfa y le ofrecí mi mano, tratando de no asustarla más. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas, sorprendida de que un humano la hubiera salvado. Decidí escoltarla de regreso a su hogar, sin saber que se trataba de la princesa de los elfos. Llegamos a las fronteras de Elenoir, un reino donde la naturaleza y la magia se funden en una sola. Fuimos interceptados por guardias elfos que desconfiaban profundamente de mi presencia. Tesia gritó sus nombres, ordenándoles que bajaran sus armas y nos dejaran pasar. Fui llevado ante el rey de los elfos y su padre, el imponente ex-rey Virión Eralit. Virión no vio a un simple niño, sino el aura de un guerrero experimentado oculto tras mi fachada. Aceptaron que me quedara en el palacio como invitado de honor por salvar a la princesa. Virión se ofreció a entrenarme personalmente después de descubrir que yo era un cuadrielemental. Durante 3 años, mi vida se convirtió en un ciclo interminable de meditación y duelos. Tesia y yo nos volvimos inseparables, compartiendo secretos bajo el árbol guardián del reino. Sin embargo, asimilar la voluntad de bestia de Silvia causaba estragos en mi cuerpo en desarrollo. Virión me enseñó a controlar esos impulsos salvajes para que no consumieran mi humanidad. A medida que crecía, el deseo de volver con mi familia biológica se hacía más fuerte. Había alcanzado el nivel de núcleo de plata, una hazaña imposible para alguien de mi edad. Llegó el día de la despedida, y la tristeza en los ojos de Tesia era difícil de ignorar. Le prometí que nos volveríamos a ver en la Academia Cirrus cuando fuera el momento. Con un mapa y nuevas habilidades, emprendí el viaje de regreso a través de las tierras humanas. Finalmente, divisé la ciudad de Ashberg, el lugar donde mi nueva vida había comenzado. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta de la que solía ser mi casa. Al abrirse la puerta, vi los rostros de mis padres, quienes habían llorado mi ausencia por años. Pero esa noche, mientras dormía, una pluma negra cayó sobre mi cama, brillando con una luz oscura. Sentí una presencia observándome desde las sombras del jardín, algo que no pertenecía a este mundo. La voluntad de Silvia reaccionó con violencia, advirtiéndome que la paz que tanto busqué estaba a punto de romperse. El eco de la advertencia de Silvia aún resonaba en mi mente mientras contemplaba las majestuosas torres de la Academia Cirrus. Decidí que no permitiría que las sombras del pasado alcanzaran a mi familia en este nuevo santuario de conocimiento. Mi llegada a la academia como profesor y miembro del comité disciplinario causó un revuelo inmediato entre los estudiantes nobles. La directora Cynthia Gutsky me recibió con una sonrisa que ocultaba una sabiduría tan profunda como el océano. Fue en los pasillos dorados donde me crucé por primera vez con la mirada arrogante de Lucas Wykes. Él representaba todo lo que el antiguo rey Grey despreciaba, un poder nacido del privilegio y no del esfuerzo.
Las clases comenzaron, y tuve que equilibrar mi papel como estudiante de clase alta y mentor de tácticas de combate. Durante mi primera lección, demostré que el flujo de maná es más importante que la fuerza bruta del elemento. Tessia me observaba desde la primera fila, con sus ojos verdes brillando por una mezcla de nostalgia y admiración. Por un momento, la vida en Cyrus parecía el futuro pacífico que Sylvia deseaba para mí. Sin embargo, se anunció una expedición obligatoria a una mazmorra de clase S para los estudiantes de élite. Mi instinto me gritaba que algo andaba mal, pero no podía negarme sin levantar sospechas innecesarias. Entramos en las profundidades de la Cueva de las Viudas, donde el aire era denso y olía a azufre antiguo. El comité disciplinario tomó la vanguardia, manteniendo a las bestias de sombra a raya con precisión quirúrgica. Lucas Wilkes se mantenía en la retaguardia, con una sonrisa maliciosa que no encajaba con el peligro del lugar. De repente las paredes de la mazmorra comenzaron a vibrar con una frecuencia antinatural. «Es una trampa», grité, pero mi voz fue ahogada por el estruendo de un derrumbe que selló la salida. Una horda de mutantes apareció de las grietas, criaturas que no deberían existir en este nivel de la mazmorra. En medio del caos, vi a Lucas activar un artefacto prohibido que debilitaba las barreras defensivas de sus propios compañeros. «Lucas, ¿qué has hecho?», rugió un estudiante antes de ser derribado por una ráfaga de fuego amigo. Tessia intentó proteger a los heridos, pero su maná se estaba agotando rápidamente ante la presión abrumadora. Lucas se burló, afirmando que solo los fuertes merecían sobrevivir y que él se convertiría en el nuevo Salvador. Sentí que algo dentro de mí se rompía. La máscara de Arthur el estudiante ya no podía contener al Rey Grey. Una aura gélida y absoluta comenzó a emanar de mi cuerpo, congelando el aire a mi alrededor. Activé la primera fase de la voluntad de Sylvia, y marcas rúnicas de color turquesa recorrieron mis brazos. Me moví tan rápido que el tiempo pareció detenerse para todos los demás presentes. En un parpadeo, las cabezas de las bestias mutantes volaron por los aires, separadas por mi hoja invisible. Lucas retrocedió, su arrogancia reemplazada por un pánico puro al ver el monstruo que había despertado. «¿Crees que esto es poder, Lucas?», le pregunté con una voz que no pertenecía a un niño. Usé la gravedad para aplastarlo contra el suelo, rompiendo cada gramo de su falsa voluntad noble. Con un último estallido de maná puro, destruí el núcleo de la mazmorra, colapsando la fuente de los mutantes. El silencio regresó a la cueva, interrumpido solo por los sollozos de los sobrevivientes. Miré mis manos, temblando por el uso excesivo de un poder que mi cuerpo actual apenas podía contener. Tessia corrió hacia mí y me abrazó, llorando de alivio mientras el peligro se disipaba. Los caballeros de la academia llegaron pronto para escoltarnos de regreso a la superficie. Lucas fue llevado encadenado, su destino sellado por la traición que no pudo ocultar. Sabía que mi vida como un estudiante normal había terminado en ese preciso momento. A pesar del sacrificio, mi familia estaba a salvo y el mundo ahora sabía que un nuevo poder protegía la paz. Había reclamado mi lugar no como un rey tirano, sino como el guardián de este nuevo amanecer. Con el corazón en paz, caminé hacia el horizonte, listo para cualquier desafío que el destino me tuviera preparado.